Hoy quiero hablar un poco acerca de la vida de un hombre de Dios. Un hombre de Dios como cualquiera de nosotros, no era superior en nada, e incluso quizás académicamente o culturalmente, incluso podemos decir que a lo mejor hay un poco más de conocimiento de nosotros. Pero sin embargo, este hombre, como todos los hombres de la Biblia, como lo menciona el libro de Hebreos, todos aquellos hombres tenían algo en común con nosotros. Y dice la Biblia que eran hombres sujetos a pasiones semejantes a la nuestra. ¿Qué es lo que hacía la diferencia en estas personas? Personas que pusieron en fuga, como dice Hebreo, ejércitos enteros. Personas que pusieron de rodillas a reyes, a imperios. Personas que pusieron de rodillas a ejércitos inmensos que humanamente nadie los podía vencer. No eran mayores que nosotros. No eran superdioses. No eran mini dioses. Como cualquiera de ustedes, igual que yo. Como cualquiera de nosotros. Pero hoy vamos a ver qué es lo que hacía la diferencia en estas personas. ¿Qué es lo que había en estas personas que ha podido que ellos se han sobrepuesto a todo problema? Se sobrepusieron ante toda adversidad, ante toda situación y han marcado la historia, han marcado vida, han marcado generaciones. Y este es el desafío, que también nosotros podemos ser uno de ellos. También a nosotros el Señor quiere levantarnos. El Señor no quiere que vivamos frustrados, fracasados, sintiéndonos infelices de la vida, sintiéndonos que no servimos para nada. No, eso es el diablo. Esos son pensamientos satánicos. No son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios yo te he traído con un propósito. Estás aquí con un propósito, estás aquí con una asignación y no estás solo. Ese es el propósito, es el pensamiento de Dios. Pero está en nosotros a quién le vamos a prestar oído. Amén. Entonces quiero hablar un poco acerca de una manifestación que el ser humano ha experimentado a lo largo de la historia. Una manifestación que nosotros lo vemos a través de toda la Biblia. Y sabe que, hermano, esta manifestación es lo único que hizo la diferencia entre aquellos hombres de Dios y nosotros. O es lo único que hizo la diferencia en aquellos hombres de Dios, en el pueblo de Dios, a un pueblo que eran paganos. Esta manifestación de Dios sobre ellos. Esto es lo que lo diferenciaba del resto. Esta manifestación de Dios es lo que los libraba y los mantenía lejos de la inmoralidad, lejos de la corrupción. Y esta manifestación es lo que le permitía a ellos no ser uno más del montón. Esta manifestación es lo que a ellos le permitía no ser presa fácil. No ser presa fácil. Estos hombres, hay muchos hombres de Dios, hermano, en la Biblia, escuche, que nunca fueron esclavos de nadie. Nunca fueron esclavos de sus enemigos. Sus enemigos murieron con el deseo de verlos caídos. Sus enemigos murieron con el deseo de verlos, de esclavizarlos, pero no han podido hacer realidad sus sueños. Porque estas personas caminaban con una manifestación de Dios sobre su vida. Mientras esta manifestación de Dios estaba sobre Israel, Israel era invencible. Mientras esta manifestación estaba sobre Israel, eran indestructibles. Mientras esta manifestación estaba sobre Israel, nada le faltaba. Todo le sobraba, tenían en abundancia. Mientras esta manifestación estaba sobre ellos. Y sabe que, hermano, han pasado más de 2000 años y esta manifestación sigue. Preste atención, no se distraiga. Han pasado miles de años y esta manifestación sigue disponible para que también nosotros podamos sobreponernos a cualquier circunstancia. Hermano, escuche, es una elección de cada uno. Si queremos vivir frustrados, angustiados, amargados y sintiendo que todo nos va mal, o si queremos sobreponernos a todo lo que nos está pasando, es una elección personal. Dios quiere que al igual que estos hombres podamos vivir en victoria. Dios quiere que no seas esclavo de la circunstancia. Dios quiere que no seas esclavo de la miseria. Dios quiere que no seas esclavo del pecado. Dios quiere eso. Pero no sé si nosotros lo queremos.
Ese es el problema. El problema no está en Dios, no está en Satanás, está en nosotros. Vamos hasta ahí. La misma manifestación, dice, está aquí. Y esa misma manifestación esta noche el Señor nos ofrece a nosotros. Esa manifestación ha venido para darnos vida, para libertad, para sanar. Esa manifestación ha venido para sacarnos de la esclavitud y llevarnos a gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Esa manifestación, mi hermano, es la misma presencia de Dios. Es la presencia de Dios lo que hizo la diferencia, o lo que hacía la diferencia en el pueblo de Israel y un pueblo pagano. Es la presencia de Dios lo que hizo que Moisés nunca cayera esclavo de nadie. Es la presencia de Dios lo que hizo que David nunca fuera esclavo de los filisteos. Es la presencia de Dios lo que hizo que el profeta Samuel se mantuviera de pie. Es la presencia de Dios. Pero ¿qué queremos nosotros? Por ahí al parecer es como si fuera que nosotros queremos ser libres un tiempo, pero también un tiempo quiero ser esclavo. Un tiempo quiero caminar en la libertad que Dios me ha dado en su presencia, y un tiempo quiero disfrutar de la esclavitud que el diablo o que el pecado nos ofrece. Ha sido la presencia de Dios lo que ha determinado el éxito de Moisés. Ha sido la presencia de Dios lo que ha determinado el crecimiento de Moisés. Ha sido la presencia de Dios que hizo que Moisés se dejara en burla al ejército más grande y más poderoso del imperio de Egipto en aquel tiempo. Ha sido la presencia de Dios. Por la presencia de Dios lo ha humillado a Faraón y a todos sus soldados. Los mejores carros, los mejores jinetes, los mejores soldados, ha sido la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es ese ejército que nosotros tenemos enfrente? ¿Cuál es ese ejército que ya parece que nos vence? Y ya parece que nos aplasta o que nos ha aplastado, o ya parece que en cualquier momento nos va a ganar y vamos a abandonar todo. Necesitas la presencia de Dios. Solamente con la presencia de Dios te vas a poder sobreponer a toda circunstancia. Todo triunfo del pueblo de Israel, todo el triunfo sobre Moisés se debió a la presencia de Dios. Moisés ha descubierto algo, que para que él pueda ser exitoso ante sus enemigos, él necesitaba comenzar a depender de la presencia de Dios. Ese es el secreto. Aprender a depender no de sus sentimientos, no de sus emociones. Porque si él dependía de sus emociones, ¿qué veía? Nada bueno. Enfrentarse a un ejército gigante, él no podía hablar, no tenía el entendimiento, la elocuencia para presentarse delante de un rey. No lo podía hacer. Pero la presencia de Dios lo ha capacitado. La presencia de Dios. Él se ha dejado guiar por esa presencia. Mira, hermano, lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí o de este lugar. Pero mire lo que me llamaba la atención. Y Moisés no estaba solo. Había millones de personas con Moisés. Pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Mi presencia estará con quién. No ha dicho con ustedes. Y estamos hablando de una nación escogida por Dios, elegida por Dios y con una promesa. Pero sin embargo, Dios dice a Moisés: yo voy a estar con vos. Mi presencia irá contigo y te daré. Dios no le ha dicho a Moisés: tranquilo que yo estoy con todos ustedes y yo voy a ir con ustedes y yo le voy a dar descanso a ustedes. No, Dios estaba dando una palabra y una promesa a Moisés. Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿A quién? Solamente a Moisés. ¿Y el pueblo? ¿No era un pueblo de Dios? ¿No era el pueblo escogido por Dios? Iré contigo, dice, y te daré descanso. Mire, hermano, del pueblo, cuando Dios liberta a Israel de Egipto, la Biblia describe que
han sido alrededor de 600 hombres. Pero la Biblia solamente tiene en cuenta los varones de 20 años en adelante. No se cuenta mujeres, no se cuenta los niños y no se cuenta sumado a eso otros pueblos que se habían sumado a Israel. Pero si nosotros hay una apreciación o un estudio que se cree que han sido total, escuche, de 2 a 3 millones de personas. Entre 2 y 3 millones de personas que Dios ha puesto sobre los hombros de Moisés. Que Dios ha puesto en las manos como responsabilidad de Moisés para que Él los guíe y los lleve a la tierra prometida. Qué tremendo. Entre 2 o 3 millones. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cómo le fue a Israel en el desierto? En parte le fue bien, en parte le fue mal. Finalmente de la historia, Israel pudo alcanzar la promesa, pudo llegar a la tierra prometida. ¿Pero a qué se debió? ¿A qué se debió de que Israel nunca le faltara nada en el desierto? Según se cree que los calzados o la ropa que el pueblo de Israel tenía, porque no olvidemos que ellos han estado 40 años en el desierto. Ahí no había tienda, no había negocio, no había nada para comprar. Según se cree que a medida que los niños crecían, sus calzados también crecían al igual que su ropa. 40 años. Pero ¿saben una cosa? Escuche, estamos hablando de 2 o 3 millones de personas que han visto la victoria de Dios sobre su vida. Han sido bendecidos, han sido provistos, han sido fortalecidos por Dios. ¿Sabe por qué? Porque había, ¿cuántos? Un hombre. ¿Qué tenía ese hombre? La presencia de Dios. Un hombre que tenía la presencia de Dios. Y toda una nación, millones, no 2 millones, han sido bendecidos, han sido prosperados, fortalecidos, guardados, provistos por Dios, porque había un hombre que los guiaba. Pero ese hombre no era cualquier hombre. Ese hombre no era una persona inestable, no era una persona que un día quería estar con Dios y otro día quería Belcebú. Un día no, era una persona firme, una persona que se había decidido en buscar a Dios. Una persona que había determinado entregar su vida y rendir su vida a Dios. Una persona que había determinado buscar la presencia de Dios cada día de su vida. Y por esa persona, por un solo hombre con presencia, un solo hombre con presencia, millones han sido bendecidos. ¿Cuántas veces nosotros nos estancamos, nos entristecemos? ¿Cuántas veces nosotros queremos abandonarlo todo? ¿Por qué? Es que yo soy solo en mi casa. Yo soy solo, nadie me acompaña. Es que a mí nadie me entiende. Es que en mi casa todo se levanta. ¿Cuántos son en tu casa? No, somos 3, 4, 5. Bueno, Moisés tenía 2 o 3 millones. Pero sin embargo, por la fe de este hombre y por lo que él portaba, todos esos millones de personas han sido bendecidas por Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita? Dios necesita a alguien que le crea. Hermano, muchas veces nosotros nos frustramos. Es que no se convierte. Es que no llega a la iglesia y la carga para mí es sola. Bueno, ese es el problema. Que estás tomando una carga que no te corresponde. Porque dice la Biblia que Moisés portaba la presencia. Y por la presencia de él, el pueblo fue bendecido. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Tenemos otro ejemplo de José. Dice que José es vendido como esclavo por sus hermanos. Es vendido a un oficial del faraón llamado Potifar. Y dice que aquel hombre, Potifar, oficial del ejército de faraón, lo deja a José como encargado de todo lo que él tenía. ¿Por qué? ¿Por qué Potifar lo ha dejado a José encargado de todo su bien? Encargado de su casa, de sus cosas. Dice que él no se preocupaba por nada. ¿Por qué? Porque Potifar ha descubierto que Dios estaba con José. Y Potifar ha reconocido que la presencia de Dios estaba con José. Él ha reconocido que José era un varón de presencia. Que José portaba algo que nadie lo tenía. ¿Y qué ha dicho José? No, yo no puedo, yo estoy solo aquí.
Encima me han vendido, me han traicionado, ahora estoy como esclavo. No, que vengan mis hermanos, mis padres, así yo pueda servirle. No. Porque José sabía quién lo había llamado. José sabía quién estaba con él. ¿Qué era más importante? ¿Que estén los 11 hermanos que lo han traicionado a José y su padre, o que esté la presencia de Dios? ¿Qué es lo que él necesitaba? La presencia, mi hermano. Y es lo único que usted también necesita. Usted no necesita que toda su familia esté aquí para que usted esté de pie. Usted no necesita que su esposo, su esposa, sus hijos, que todos le aplaudan y lo alaben y digan, che, qué siervo, qué mujer de Dios, para que usted siga. Usted no necesita eso. Eso es pensamiento humano. No es que a mí nadie me anima, es que yo soy solo en la casa. Necesitas la presencia de Dios, es lo único que necesitas. Y si nosotros seguimos viendo la historia de José, un hombre con presencia comenzó administrando una familia, pero esa misma presencia lo ha llevado a gobernar a todo un país, a todo un gobierno nacional. Ha gobernado, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba sobre José. Cuando nosotros, hermanos, seamos conscientes y busquemos y seamos personas de presencia, no nos va a importar quién nos aprueba, quién nos desaprueba, quién se levanta, quién me aplaude, quién me frega el lomo. No nos va a importar. No me va a importar lo que me dicen, lo que me dejan de decir. No me va a interesar, porque yo sé que lo único que yo necesito lo tengo, y es la presencia de Dios. Cuando nosotros entendamos que no necesitamos el aplauso de la gente, cuando yo entienda que no necesito la aprobación de la gente, del hombre, del líder, no necesito nada, lo único que necesitamos es presencia. Moisés no ha dicho, no, bueno, pero yo soy solo y todo esto tiene promesa y yo voy a creer por ellos. No, que crean ellos también. Moisés se ha puesto, ¿cómo se diría?, al frente y ha dicho, Señor, porque Moisés entendía que sin la presencia de Dios nada podía hacer. ¿De qué le servía a Moisés la aprobación de todo el pueblo, el aplauso de todos? Sí, Moisés, vamos que vos vas a poder, vamos que nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a estar con vos. Y si Moisés no tenía la presencia de Dios, ¿de qué le servía? No sirve de nada. ¿De qué sirve que nuestros familiares nos aplaudan, nos halaguen, que siervo, que sierva de Dios? No sirve de nada. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado, todo lo contrario, nos va a llevar a la perdición. Porque lo único que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos hasta ahí. Israel, dice, rechazó la presencia de Dios. Mire qué tremendo esto. Libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos en este desierto. Dice que Dios convoca al pueblo de Israel al monte Sinaí, porque Él se iba a manifestar, porque Él iba a descender para hablar con ellos. Y el pueblo que dijo, no, yo no quiero hablar con Él. Vete, Moisés, habla vos mejor con Él, nosotros vamos a estar lejos, más tranquilos, más seguros, sin allegar nada. Sin hacer nada, no estamos llegando nada, así que yo aquí me voy a dejar y que vaya Moisés. Vamos, Moisés, que vos puedes. Vamos, Moisés, vos sos el líder, vos sos el ungido, vamos. Pero rechazaron a Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado de Israel por rechazar a Dios es que vivieron con un corazón distante, un corazón frío, vivieron con incredulidad, fueron personas inestables y no vieron la promesa de Dios cumplida en su vida y terminaron muriendo en el desierto porque rechazaron la presencia de Dios. Rechazaron la presencia de Dios. ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven los cargos? ¿De qué sirven los dones, la elocuencia, el conocimiento, ser profesionales y sin presencia? Estamos secos, estamos muertos, es lo mismo. Esto eran personas con descendencia, con un futuro muy comprometedor, era Israel, con muchas bendiciones, con muchas promesas de Dios, y de nada ha servido porque han rechazado la presencia de Dios. Pero en cambio Moisés
que acudió al llamado, que acudió a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés bajó del desierto, fue lleno de la gloria de Dios y su rostro resplandecía. Moisés fue lleno de la gloria de Dios. Moisés no necesitaba que nadie le apruebe nada. Moisés no necesitaba el aplauso de nadie. Moisés no necesitaba la motivación de nadie, porque él sabía de dónde venía su motivación. Él sabía quién tenía que buscar, lo que tenía que tener era todo lo que él necesitaba. El resto no importaba. Pero ¿qué diferencia hubo? El pueblo de Israel quedó apartado de Dios, lleno de incredulidad. Fueron personas inestables, pero Moisés marcó la diferencia, marcó la historia y fue de bendición. Dice que la gloria de Dios se mostraba en el rostro de Moisés, de tal modo que resplandecía su rostro. Miren, mis hermanos, nosotros nos podemos disfrazar, nos podemos pintar, nos podemos poner el mejor traje, todo lo que usted quiera o lo que tenga, o el ropero encima. Pero cuando hay presencia se nota, y cuando no también se nota. Podemos cantar bonito, podemos gritar, podemos entonar, podemos tener todo el conocimiento para enseñar, pero se nota cuando hay presencia y cuando no hay presencia. Dice que el rostro de Moisés resplandecía, porque era tanta la gloria de Dios que estaba sobre él. Hoy en día tenemos demasiado conocimiento, tenemos demasiada información, pero hoy en día lamentablemente se carece de presencia de Dios. Hay demasiado entretenimiento. Muchas veces tenemos cristianos entretenidos, pero sin presencia. Y esto no es un llamado solamente a los que ministran, no. Este es el llamado para todos como hijos de Dios. Porque la invitación, el deseo de Dios es que todos podamos ser portadores de su presencia. Pero cuando la presencia de Dios está en la persona, se conoce. ¿Por qué? Porque se manifiesta. Como compartí el versículo, creo que ha sido mía, cuando habla de la luz. Cuando la persona tiene la presencia no se puede ocultar. El problema no lo detiene, el proceso no lo detiene, la indiferencia no lo detiene, las palabras no lo detienen. ¿Por qué? Porque hay algo mayor, porque hay algo poderoso en su vida. El propósito de Dios para el pueblo, porque Dios le dice a Israel: anda y manda al pueblo que se purifique, que se santifique y que venga mañana. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con eso? Porque Dios quería que el pueblo se acercara a Él. Dios quería que el pueblo estuviera cerca. Y que así como Moisés tenía la presencia de Dios, que también el pueblo lo pudiera tener. Dios quería que ellos accedan a la misma gloria. Dios quería que ellos accedan al mismo nivel de poder que Moisés tenía. Ese era el deseo de Dios. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué la gloria? ¿Para qué la presencia? ¿Para qué le servía la presencia de Dios a Moisés? ¿Para que todos lo halaguen? ¿Para que se vea bonito con su saco, con su traje, con su Biblia bajo el brazo? No. Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Escuchen. Y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Para no pecar. Y si estamos pecando, ¿qué pasa? Aquí nosotros también vemos y entendemos claramente por qué Moisés se ha mantenido fiel, por qué Moisés se ha mantenido de pie, por qué Dios dice de Moisés que era el corazón más bueno y más humilde que tenía. Pero del pueblo de Israel vivía siendo esclavo del pecado, vivía siendo esclavo de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no había presencia de Dios. La presencia no es para que uno se haga famoso, se haga popular y todos nos aplauden y nos golpeen la espalda. No, la presencia de Dios te ayuda a alejarte del pecado. La presencia de Dios te ayuda a no caer, a no ser esclavo del pecado, de la inmundicia, de la sexualidad, de los vicios. La presencia de Dios. Por eso dice Moisés: Él quiere que ustedes vengan, Él les quiere dar su presencia para que ustedes no pequen. ¿Y ellos qué han elegido? Ellos han elegido pecar. ¿Qué estamos eligiendo nosotros?
Porque también tener la presencia de Dios conlleva una responsabilidad. Pero a veces es más fácil, no, mejor yo me mantengo aquí nomás, voy lo justo necesario, cumplo, me siento y despago así y salgo y me voy y sigo mi vida. No sirve de nada. Porque tarde o temprano el pecado te va a arrastrar. Tarde o temprano tu inestabilidad o tu falta de comunión o la falta de la presencia de Dios en tu vida te va a esclavizar el diablo. Va a destruir tu vida tarde o temprano. El hecho, hermano, que yo llevo 20 años, 30 años y no pasa nada, no significa que nunca va a pasar nada. Porque Satanás es paciente, él trabaja con paciencia, trabaja, él es paciente hasta que llega el momento y nos da un golpe certero y nos deja fuera de combate. La presencia de Dios. No levante su mano, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Ahora, eso se ve en los frutos. ¿Vivimos en pecado? Vivimos en santidad. ¿Nos atrae el mundo o nos atrae la presencia de Dios? Moisés ha sido atraído. Moisés era seducido por la presencia de Dios. El pueblo de Israel escapaba, lleno de temor, lleno de desconfianza, lleno de miedo, huía de la presencia, lo evitaban. Pero Moisés se acercaba hacia ella. Moisés iba hacia la presencia de Dios. ¿Hacia dónde se acerca usted cada día? Cada día nos alejamos de Dios un poquito y un poquito. Si es posible que no se note, si es posible que nadie se dé cuenta que yo poco a poco me estoy alejando. Pues que cada día nos acercamos a Él. La presencia de Dios es para que no caigas en tentación. La presencia de Dios es para librarte del pecado y para que alcances la gloria de Dios en tu vida. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Para que cuando alguien vea, diga, che, hay algo diferente en tu vida. No sé, vos sos cristiano, vos sos evangélico. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Porque la presencia de Dios no se puede ocultar. El pueblo rechazó la presencia y no le fue bien. Quizás ellos han creído que les iba a ir bien, pero no les ha ido bien. Terminaron muriendo todos en el desierto. Mis hermanos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de acercarnos a esa presencia. El propósito de Dios, de que el pueblo se acercara a Él, era para que no caiga en el pecado. Mire qué tremendo. Escuche esto. El pueblo ha rechazado la presencia de Dios y Moisés subió al monte a la presencia de Dios y el pueblo se ha apartado. ¿Cuál ha sido el resultado? Han pasado 40 días y el pueblo terminó cayendo en idolatría. Porque han rechazado a Dios, porque han rechazado su presencia. Hermano, no rechazar a Dios, no rechazar su presencia no es venir a la iglesia. Porque yo puedo estar en la iglesia el domingo, el martes, el jueves y todos los campamentos y todo lo que usted quiera llamar o lo que usted quiera decir. Pero desde este lugar y sentado en esta silla yo puedo estar rechazando la presencia de Dios. Sentado en ese lugar o cantando, ministrando, predicando, yo puedo estar rechazando la presencia de Dios. Porque ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿Adoraba o no adoraba a Dios? Adoraba a Dios, presentaban sacrificio, tocaban trompeta, cantaban, danzaban, todo, pero rechazando a Dios. Entonces puedo estar sentado en la iglesia, puedo estar estudiando la Biblia, puedo estar cantando, tocando, ministrando, pero rechazando la presencia de Dios. Terminaron cayendo. 40 días pasados y han terminado cayendo lo más bajo de la idolatría, porque rechazaron a Dios. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta por qué caemos? ¿Entiende por qué no podemos vencer los deseos de la carne? ¿Entiende por qué Satanás o el pecado, cuando él quiere, a veces ya ni siquiera golpea la puerta y ya se siente dueño? Él viene, se sienta, duerme, hace lo que quiere y se va. Porque no hay presencia. Porque no hay un compromiso, no hay una comunión con la presencia de Dios para que pueda mantenerte a salvo. Esteban, en el libro de los Hechos, hablando a los religiosos, a los fariseos, a los supuestos descendientes de Abraham,
personas celosas de la ley, muy buenos teólogos, doctores de la ley, de mucho conocimiento. Esteban dice, incircunciso y duro de servir. Ustedes, dice Esteban, ustedes rechazan siempre, resisten siempre al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Israel se ha pasado toda su vida rechazando a Dios. Se ha pasado toda su vida resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y han llegado a matar a los profetas. Mataban a los hombres que les era enviado por Dios. Quizás nosotros no matamos literalmente a un profeta, pero ¿qué tal con la lengua? ¿Qué tal los comentarios? ¿Qué tal los comentarios para denigrar al hermano, para dejarlo mal, para dejarlo en ridículo, para minimizarlo? Cuando no respetamos la autoridad, no respetamos al hombre, a la mujer, el liderazgo que Dios ha puesto, cuando no estamos sumisos, cuando no hay humildad, estamos matando también. Estamos pisoteando, estamos matando el cuerpo de Cristo. Y hermano, esas actitudes es la clara evidencia de un corazón que no tiene presencia, de un corazón que rechaza a Dios. Porque la presencia de Dios no te va a llevar a matar al hermano. Porque la presencia de Dios no te va a llevar a pisotear al hermano. La presencia de Dios te va a llevar a edificar la iglesia. La presencia de Dios te va a llevar a edificar a tu hermano, a orar por él, a llorar, a darle un abrazo, no a pisotearlo, no a criticarlo, no a murmurarlo, no a querer ponerse en rebeldía en contra del liderazgo. No, eso lo produce la presencia de Dios. Bendito Dios, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando yo quiero hacer lo que yo quiera. Dice el apóstol Pablo en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Israel se ha pasado toda su vida contristando, apagando, entristeciendo, resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y era el pueblo de Dios, era el pueblo elegido por Dios. Iban al tabernáculo, alababan, adoraban, pero en su interior resistían. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Amamos el mundo? ¿Amamos más a los de afuera o amamos la iglesia de Cristo? Algo más sobre el pueblo de Israel. Dice la Biblia en el libro de Jueces, lo podemos ver claramente. Ahí nosotros podemos ver la inestabilidad del pueblo de Israel. Israel nunca, escuche, Israel nunca han sido constantes, nunca han sido perseverantes en una comunión y en una relación con Dios. ¿Sabe cuándo Israel clamaba a Dios? Cuando estaban en aprieto. Cuando Israel clamaba y buscaba la presencia de Dios cuando estaban mal. Cuando sus enemigos lograban esclavizarlo, lo llevaban, lo maltrataban, lo humillaban. Ahí se acordaban de Dios y clamaban, Señor, ten misericordia de mí. Porque estaban siendo esclavos, porque estaban siendo maltratados, porque estaban siendo oprimidos. Ahí se acordaban de Dios. ¿No les suena familiar? Gracias a Dios no a esta iglesia, pero en otros lugares dice que pasa eso. Que nos acordamos de Dios cuando estamos mal. Y cuando estamos bien, simplemente, bueno, yo estoy bien, pero tampoco me voy a meter más allá. Simplemente aquí estoy bien tranquilo. Por ahora, aquí nomás, al margen. Israel en el libro de Jueces, nosotros vemos en el capítulo 2, versículos 18 y 19, prácticamente detalla. Dice que el pueblo de Israel, cada vez que ellos desobedecían a Dios, venía el enemigo, los esclavizaba y los llevaba. Y ellos clamaban a Dios en su dolor, en su angustia. Dios enviaba un juez, los rescataba. Escucha esto. Y mientras ese juez estaba con ellos, ellos agradaban a Dios. Moría el juez, otra vez a la esclavitud y al pecado. Otra vez a clamar y así sucesivamente. Todo el libro de Jueces, fíjese usted, resalta eso. Mientras había un hombre, ¿quién? Un hombre
Pero cuando ese hombre moría, otra vez se iban al pecado. ¿Por qué? Porque ellos no habían aprendido a depender de Dios. Ellos habían aprendido a depender de un hombre. Entonces ellos necesitaban que alguien siempre esté con ellos, recordándole: ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son hijos de Dios, ustedes pueden ser. Y cuando ese hombre no estaba, chao, caía. Porque nunca han puesto su mirada en Dios, porque nunca han sido constantes buscando la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Personas que nunca crecen, personas que nunca maduran, personas que pasan años y pasan 50 años en la iglesia y los 50 años siguen siendo niños. Siempre buscando que alguien los apruebe, siempre buscando que alguien los acaricie un poco. Si lo toca de más, ya está enojado y está molesto. Pero mientras nadie me diga nada, yo sigo bien, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque son personas que todavía no hemos aprendido a poner nuestra mirada en Dios. Porque somos personas que no hemos aprendido a desarrollar un fundamento o una profundidad en la presencia de Dios. ¿Qué lo movía a Moisés? Nada. Hermano, el propio pueblo lo quería matar a Moisés. Y Moisés dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Porque este pueblo dentro de poco me va a apedrear. ¿Cuántos lo quieren apedrear a usted? Haga memoria. 1, 2, 3. Uno que no se quiere arrepentir o una que no se quiere. Bueno, a Moisés había más de 3 millones de personas que lo quieren apedrear. Así que quédense tranquilo. Creo que ninguno de nosotros tenemos 2 millones de personas alrededor nuestro intentando. Moisés no tenía. Así que mira la diferencia. Pero ¿qué es lo que hacía que Moisés se pueda sobreponer? La presencia de Dios. Hermano, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a ser inestables con la presencia de Dios? ¿Qué es lo que al ser humano, lo que al cristiano, buenos cristianos, hablamos de personas, hijos de Dios, con el Espíritu Santo comprado, redimido, pero personas que por ahí está, por ahí no está, por ahí parece lleno, por ahí vacío, por ahí medio lleno, por ahí está allá, por ahí está aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso? Un día estamos comprometidos, un día queremos salvar al mundo, otro día no tengo ni siquiera ganas de venir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y si estamos hablando de hijos de Dios, ¿sabe por qué? Porque Satanás logra manipular nuestras emociones. ¿Ha escuchado? Voy a repetir. Satanás, el diablo, lugar de Lucifer y sus demonios logran manipular, alterar nuestras emociones. Entonces, ¿qué hace Satanás? Yo me determino a buscar a Dios, me determino a comenzar en oración, me determino a comenzar a buscar su palabra, me determino a comprometerme con la obra de Dios, con la iglesia. ¿Y qué hace Satanás? Busca a alguien, levanta a alguien para que nos haga la guerra, para que nos siembre una angustia, para que siembre tristeza, para que siembre descontento, una raíz de odio, una raíz de amargura, para que siembre desgano, para que siembre pereza. Todas esas emociones Él los utiliza para suprimir, para esclavizarnos. Y eso nos termina convirtiendo en personas inestables. Que un día estamos, otro día no estamos. Hoy queremos conquistar el mundo y mañana me quedo en mi casa porque no sé ni siquiera yo por qué. Porque Satanás manipula tus emociones. Y cuando Satanás manipula nuestras emociones, ¿sabe qué logra? Nos desconecta de la comunión con Dios. Nos desconecta. Me acuerdo antes nosotros cuando vivíamos en el campo teníamos una radio y prendíamos la radio, pero la radio solamente hacía ruido. Lo ponían a FM, AM y todo. La radio necesitaba sí o sí un cable. Entonces nosotros colocamos un cable en la radio, entonces la radio comenzaba a transmitir algo. Transmitía información. ¿Cómo? Una antena. No, un cable. Entonces cuando la radio estaba conectada a una antena, a un cable, ahí podía transmitir. Pero si no, solamente era ruido. Bueno, eso hace Satanás con nosotros.
Cuando Satanás logra desconectar de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, somos como esa radio, solamente hacemos ruido nada más. Solamente hacemos bulla. Que soy cristiano, soy hijo de Dios, o voy a la iglesia, o hago. Pero ¿qué estás produciendo? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Una vida de fracaso? ¿Una vida de angustia, una vida de dolor, una vida de miseria, inestabilidad? ¿Qué dicen tus compañeros cuando te ven? ¿Qué dice tu familia en tu casa, los que no conocen a Dios? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Ruido o estamos transmitiendo algo? Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Escuchen, el Espíritu Santo, en otras palabras, Dios se comunica con nuestro espíritu. Y es a través de nuestro espíritu que se genera esa comunión, esa relación, y a través de eso somos bendecidos, somos fortalecidos. Por eso Satanás quiere manipular y alterar nuestras emociones. Porque él sabe que cuando ha logrado llenarnos de tristeza, él sabe cuando ha logrado ponerme algo en contra del hermano, en contra de la hermana, en contra del pastor, ya soy su presa fácil. Eso ya es una puerta para que logre entrar. No, pero el hermano me ha quedado capaz que el hermano ni siquiera se ha acordado. Pero Satanás ha manipulado tus emociones, ha alterado nuestras emociones y nos desconecta de Dios. Por eso el salmista David, cuando oraba en el Salmo 51, decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una de las cosas, de las claves para que nosotros podamos mantener en comunión con Dios y mantener su presencia, es que nuestro espíritu necesita estar conectado a Él. Nadie puede decir que tiene su presencia o porta su presencia y no ora. ¿De qué puede servir una persona aquí sin una vida de oración? ¿De qué puede transmitir? Profesionalismo, elocuencia. ¿De qué sirve? No cambia a nadie. ¿De qué sirve que yo me pare aquí con mucho conocimiento y con mucha teología y la presencia de Dios no esté en mi vida? No sirve de nada. ¿De qué me sirve tener un buen título, un buen cargo? No sirve de nada, hermano. Pero Moisés tenía presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Han pasado cientos, miles de años y Dios sigue siendo el mismo. Su palabra, su poder y su presencia no ha cambiado. Hermano, así como Moisés ha sido un instrumento en las manos de Dios para bendecir a Israel, así como Moisés ha sido un instrumento en las manos de Dios para hacer de bendición, de prosperidad para su pueblo, también lo podemos ser nosotros. Usted puede ser ese canal para su familia. Usted puede ser esa bendición para su hogar, para su esposo, para sus hijos. Usted no espere aprobación. Usted no espere que su esposo o su esposa golpee las manos y le golpee la espalda. ¡Qué grande siervo! Usted no espera eso. Ocúpese de tener la presencia de Dios. Lo demás se encarga Dios. Dios se encarga del resto. Él se va a encargar de cambiar, de transformar, de libertar. ¿Qué hacía José en Egipto? Buena pregunta. ¿Qué hacía José? Se ocupaba de su santidad. Se ocupaba de no perder su comunión con Dios. Y la presencia de Dios fluía en José. Él no andaba buscando aprobación. Él no andaba buscando golpeaba puertas. Él se ocupaba de que su vida sea una vida consagrada, una vida santa, una vida apartada. Él se ocupaba de la comunión con Dios. Y Dios lo ha usado para hacer de bendición, aún para aquellos que lo habían traicionado. Aún sus hermanos que lo habían traicionado con el tiempo han aparecido y se pusieron de rodillas delante de José. Tenemos otro ejemplo claro de Daniel, un hombre de presencia. Pero ¿qué hacía Daniel? Daniel no se andaba ofendiendo con todo el mundo. Daniel no se ofendía con Nabucodonosor porque lo quería matar. Él era un hombre de Dios. Mira, hermano, una de las características de una persona que es un hombre, una mujer de Dios, es una persona que fácilmente no se ofende. Y fácilmente no lo va a ver por el piso, resentido, llorando por una ofensa o porque me han dicho. No, porque hay algo mayor. Porque ese hombre, porque esa mujer entiende que hay algo mayor en su vida, mayor que una ofensa,
mayor que un dicho, mayor que hay algo más grande en su vida. Entonces, hermanos, si usted tiene la presencia de Dios, debemos comenzar a caminar como tal. Debemos comenzar a actuar por fe. No vivamos como fracasados, frustrados. No, no, no. Si somos hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Y Moisés ha marcado toda una vida. A pesar de que el pueblo de Israel no ha visto la promesa de Dios. Pero nunca, dice que nunca antes se ha levantado profeta como Moisés en medio de ellos. ¿Quién quiere ser para tu familia? No, pero a mí me hace. No, es que a mí me dice. No, es que... Eso no va a hacer la diferencia. Debemos dejar un poco el papel de víctima. Y debemos comenzar a ser protagonistas. Debemos comenzar a levantarnos y ponernos de pie y comenzar a creer y caminar en la presencia de Dios por la vida consagrada. Dios se va a ocupar del resto. Dios se va a ocupar de convencer, de entender, de hacerlo entender, de cambiarlo al duro, a la dura. Dios se va a ocupar, ocúpese de Él. Dice Jesús, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No es con fuerza, no es con espada. Dios habla a Asa a través del profeta. Dice que Asa estaba en una guerra y estaban perdiendo. Entonces, en medio de la guerra, dice que él comienza a clamar y comienza a orar a Dios. Dios envía ayuda. Dios lo fortalece y Dios le da la victoria sobre el enemigo. Después Dios envía al profeta a este rey y dice, anda y dile que si me buscan me van a encontrar, pero si me dejan yo también los voy a dejar. ¿Usted sabía que hay lugares llenos? Puede haber un lugar con multitud, con un buen cartel de iglesia cristiana y la presencia de Dios no está. ¿Usted sabe que podemos estar sentados aquí pero sin la presencia de Dios en nuestra vida? Porque, hermanos, si nosotros no cultivamos, si nosotros no buscamos, si no consagramos nuestra vida, no podemos contar que somos de aquellas personas que tenemos presencia. Si usted lo ha dejado a Dios, si nosotros le hemos dado la espalda a Dios, no podemos contar de que tenemos la presencia de Dios. Dile al pueblo, dile al rey, dice Dios, que si se aleja, y no me voy a alejar, pero si me busca me va a encontrar. ¿En qué grupo estamos nosotros? Y queremos todo encima. Queremos la bendición, queremos la unción, queremos respuesta, queremos todo y no damos nada. Ante la primera de cambio ya nos dolemos y ya nos hacemos el pobrecito y ya quedamos como pollito mojado. ¿Qué nos ha pasado a Moisés? 2 millones de personas lo querían matar al tipo, pero era Dios, era la presencia que lo sostenía. ¿Quién te está sosteniendo? ¿Tu esposo? ¿La aprobación de tu esposo? ¿La aprobación de tu esposa? ¿El halago? ¿Quién te está sosteniendo? Porque si es la gente o el halago de la gente la que te está sosteniendo, en cualquier momento vas a caer. Pero si es Dios quien te sostiene, no vas a caer. Si es Dios el que te sostiene, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en tu hogar, en tu familia, en tus hijos y hasta tus generaciones. Entonces levántese y busque la presencia de Dios. Ya deje el mundo de lado. Póngase de pie, por favor.